Mientras les invito a que sigan a, la- a las redes del cursillo, ahí van a estar subiendo info sobre cuando empiezan nuevas clases para cursillo de ingreso para FACEM, Química, BT, Poli, Fiuna y otros. Ahora leo tu mensaje, Angelo. Todavía no subieron la clase anterior, pero ya les mandé para que suban. Seguro que entre hoy y mañana ya suben. Gracias también por hacerme recordar, porque hay veces que se me pasa. Perdón. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. La clase de hoy trata sobre derivadas. Creo que en estos últimos tiempos en el colegio, al finalizar también junto con límites, se da así una introducción. Entonces vamos a hacer un poquito más rápido porque no tenemos tanto tiempo. Hoy vamos a estar hasta las 8:30. Ok, y acá tenemos una interpretación geométrica de la derivada. La derivada de una función en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente a nuestra curva que está dada por y igual a f de x en el punto. O sea, la derivada también es el valor de la pendiente de la recta tangente, así como también mide cómo cambia algo en un instante. Ok, nosotros por ejemplo, si vemos acá, tenemos que m, la pendiente estaba dada por m. Entonces, yo le tomo a m por este segmento que está acá, que es esto menos esto. ¿Por qué? Porque la pendiente aquí era igual al tangente de nuestro ángulo alfa, ¿verdad? De este ángulo alfa que está acá. Entonces, tangente de ese ángulo alfa es opuesto, que sería este. Voy a poner tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es el opuesto al ángulo, el que está opuesto. Y el adyacente es por donde cae nuestro ángulo o por donde está nuestro ángulo. Voy a poner otro color para ver si es que se entiende mejor. Entonces, este segmento de acá es nuestro cateto opuesto. ¿Por qué dijimos? Porque estaba opuesto a nuestro ángulo. Después le tenemos al cateto adyacente, que es el que está junto con el ángulo, el que está pegado al ángulo, entonces es nuestro cateto adyacente. Y aquí, como vemos, nuestro cateto opuesto está dado por este segmento, dijimos, ¿verdad? Y este segmento tiene un punto final
y un punto inicial, ¿verdad? Del segmento. Es de acá hasta acá. Entonces podemos hacer el punto final menos el punto inicial, que el punto inicial es f de x. Entonces este es nuestro punto inicial y este es nuestro punto final. Entonces nosotros, cuando queremos hallar también en cuánto mide, por ejemplo, esta distancia de acá, y nosotros tenemos en un plano cartesiano, se hace siempre final menos inicial, punto final menos punto inicial. Entonces, como tangente es cateto opuesto, nuestro cateto opuesto, voy a hacer en otro color por si no se vea bien, en rojo. Ok, entonces nuestro cateto opuesto está dado por el punto final menos el punto inicial. El punto final es todo esto que está acá, que es f de x más delta x menos el punto inicial, que es f de x. Ok, entonces ya le podemos poner mientras tanto. Vamos a calcular primero el cateto adyacente. Entonces vamos a tener primero todos los datos y después vamos a reemplazar, ¿verdad? Creo que es mejor así. Entonces, cateto adyacente dijimos que es este. Y acá te dice ya que el cateto adyacente mide esta distancia, delta x. Ven, tenía esta así como esta llavecita que indica que la distancia desde P hasta N mide delta x. Y también podemos hacer igual el análisis de punto final menos el punto inicial. Pero acá vamos a tener el punto final es x más delta x. Y si yo le resto el punto inicial, me va a quedar delta x. Por eso le llama directamente esto delta x. Entonces ya puedo reemplazar. Dijimos que la pendiente era la tangente del ángulo. Y nuestra tangente del ángulo es cateto opuesto. Y cateto opuesto vale todo esto. Entonces reemplazo. Y todo eso sobre cateto adyacente, que vale delta x. Entonces, si yo, por ejemplo, dejo todo esto en función de solamente x más delta x, esto es solamente para demostrar nada más. No es necesario. Solo para demostrar y entender más o menos de dónde sale. Y delta x queda como delta x. Entonces, si yo elevo todo esto al cuadrado y desarrollo, me queda el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado menos esto que está acá. Sobre delta x al cuadrado. Esto puedo eliminar con esto y me queda m igual a, acá puedo hacer factor común delta x, me quedará dentro 2x más delta x. Este cuadrado se va a ir con este, entonces me queda 2x más delta x
no, el de abajo no es al cuadrado, por eso ya directamente se va. Entonces este se va con este y me queda solamente lo de arriba. Y cuando yo hago tender mi delta x a 0, la pendiente me da 2x. ¿Entienden? Si delta x tiende a 0, esto se hace 0 y me queda solamente delta x. Por eso es que si mi función es y igual a x al cuadrado, la derivada de esta función, la derivada de esa función con respecto a x va a ser 2x. ¿Ok? Entonces, más o menos así como se halla la derivada de una función. Para demostrar nada más la interpretación geométrica. Luego tenemos lo que serían las reglas de derivación, que son la suma, regla de la suma, esta es la regla de la suma, esta es la regla del producto, suma y resta. Esta es la regla del producto. Esta es la regla de la división o del cociente. Y esta sería la regla de la cadena. Ok, entonces el primero que tenemos es la regla de la suma y de la resta, que es cuando, por ejemplo, voy a mostrarle un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a x cuadrado más x al cubo, o puede ser menos también, entonces la derivada se aplica a ambos por separado. ¿Ok? Va a ser entonces la derivada de x al cuadrado más o menos la derivada de esta segunda variable. Siempre se suele poner así, como un apóstrofe. Se le encierra entre paréntesis y se pone un apóstrofe arriba para indicar que esto es lo que tenemos que derivar nosotros. ¿Ok? Entonces, hola Milagros. La clase pasada, no sé cuándo van a subir, pero ya les pasé para que suban, capaz y suben hoy o mañana. Les voy a hacer recordar otra vez para que suban, ¿sí? Entonces, siguiendo a lo que de nada. Tenemos, primero derivamos esto, que sería bajar esta potencia acá enfrente y a la potencia el resto 1. ¿Ok? Ahí ya tenemos a la derivada de este primer término. Después vamos a suponer que es un más, le dejamos como más. Y si es menos, el menos. Entonces, acá lo mismo, baja la potencia, le multiplica a la x, pero a esta potencia le restamos 1. Entonces nuestra derivada queda 2 por x elevado a la 2 menos 1 es 1. Entonces podemos no ponerle nomás al 1 como potencia. Más 3 por x elevado a la 3 menos 1, 2. Entonces esta sería la derivada de esta función. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedamos? Que con la regla de la suma y la resta que yo puedo derivar por separado. Le puedo derivar primero a este y después a este. ¿Ok?
Y el signo ya va a depender de lo que ustedes tengan. Si es suma, le ponen el signo positivo. Y si es restar, resta. Se queda nomás así. Ok. Ahora la regla del producto. Bueno, como ven acá, nosotros tenemos una función que puede ser, por ejemplo, x por y. Nuestra función se va a llamar x por y. ¿Ok? Es un producto entre x por y. Y nos dice que la derivada de este producto va a estar dado por g es nuestro primer término, ¿ok? Y h el segundo. Entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar más o menos g, que es el primer término, por la derivada del segundo, ¿ok? Entonces, en este caso, si seguimos esa regla, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, ahora desarrollo mis derivadas. Y acá yo tengo potencia 1, ¿verdad? Entonces mi 1 baja enfrente, le multiplica la x y a la potencia le resta 1 por y, porque solamente este estamos derivando. A este siempre tenemos que poner otra vez. Más x, el que no se deriva se deja solito nomás así, al lado, sin derivar. Solamente los que tienen el apóstrofe se derivan. Pero siempre le colocamos multiplicando a esta variable. Entonces, lo mismo para la y. Tiene un 1 en la potencia, entonces baja enfrente de la y a la y, a la potencia de la y, que es 1, le restamos 1. Siempre se le resta 1. Entonces, x a la 0, cualquier número elevado a la 0 me da 1. ¿Ok? Entonces, si yo acá voy a tener 1 por x a la 0, x a la 0 es 1. Y también la y, que va a quedar a la 0, también va a ser 1. Entonces acá vamos a tener que nos va a quedar 1 por y más 1 por x. Entonces esto le podemos llamar 1 por y, es el mismo número. 1 por x. X. Entonces esa sería la derivada de este producto de acá. Luego, si yo tengo, vamos hacia acá, para la regla del cociente, voy a tener que es lo mismo acá arriba, por ejemplo, si se fijan, es lo mismo que la derivada de un producto. ¿Ven? La derivada del primero por el segundo sin derivar, solo que acá hay un menos. Entonces ya saben, cuando es división es un menos, cuando es multiplicación es más. Entonces, arriba vamos a tener lo mismo que la regla del producto, pero restando. Y le divide todo eso el segundo término elevado al cuadrado. O sea, el denominador al cuadrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una función, ya sea x al cuadrado sobre y, su derivada, ¿cómo va a ser? Dijimos que era como el producto, pero restando. Entonces,
va a ser la derivada, yo le digo primero a este y segundo a este. Le pueden llamar también numerador o denominador, pero es también una de las formas en las que yo me facilité, vamos a decirle, el recordarme cómo se deriva en su momento. Bueno, tenemos entonces la derivada del primero, que sería nuestra x al cuadrado, nuestro numerador, y ya sabemos cómo derivar esto. ¿Ok? Voy a intentar simplificar. Va a ser baja enfrente, la potencia le multiplica por la letra y arriba le resta 1. 2 menos 1, 1. Entonces ya no escribo. Por el segundo sin derivar. La i le copiamos a sí mismo. ¿Por qué? Porque el segundo no se deriva. ¿Ok? Solo el primero. En esta parte. Le restamos. Siempre resta cuando es cociente. El primero sin derivar. Por la derivada del segundo, del denominador. Y la derivada de i, ¿cómo va a ser? Siempre la derivada de una letra que no tenga potencia, me refiero a que la potencia es 1. Cuando no tiene pintado, significa que es 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo una letra así, directamente, su derivada, ¿cuál es? 1, ¿ok? Entonces, la derivada del segundo va a ser 1. Y si quieren comprobar, vamos a hacer menos. Entonces va a ser la derivada de i a la 1, va a ser baja al 1, le multiplica la letra y a la potencia le resta 1. Entonces esto se vuelve i a la 0. I a la 0 es 1, entonces 1 por 1, 1. ¿Ok? Por eso es que la derivada de una letra es 1. Después dice todo eso sobre el denominador al cuadrado. Puedo simplificar. 2 por x por y, dejo así mismo, menos x al cuadrado sobre y al cuadrado. Y esta es nuestra derivada de esta función x al cuadrado sobre y. Después vamos a tener a lo que sería la regla de la cadena. Y eso voy a ver si en las siguientes páginas encuentro una función para usar como ejemplo, ¿sí? Ok. Después vamos a tener a la derivada de funciones algebraicas. Eso es lo que estábamos viendo. Primero, la derivada de un número siempre es 0. Derivada de un número o de una constante también se le llama. Porque los números son constantes, no cambian. Si es 2, siempre es 2. Derivada de una constante, 0. Derivada de una letra, 1. Eso ya vimos. Y la derivada de una función radical sería, yo por ejemplo suelo hacer así. A ver, esto de acá, que es raíz de n de x, se puede también escribir de qué forma. La potencia de la letra sobre n. ¿Ok? Entonces, acá le aplicamos la regla del álgebra, que como dijimos que era, baja el exponente, le multiplica la letra y al exponente le restamos 1. Entonces esto va a quedar 1 sobre n por x elevado a la, hago mínimo acá, n por 1
y arriba va a quedar 1 menos n sobre n. ¿Ok? Y esto también se puede escribir como, esto de acá se escribe como x a la, esperen que, de hecho que se puede dejar así mismo como está. ¿Ok? Este le transformamos, pero es esto. Le cambiamos, en vez de escribir, por ejemplo, raíz de un número a la n, escribimos así, x elevado a la 1 sobre 2 sobre n. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si yo tengo acá un 2 y acá una x? Va a ser x a la, su potencia es 1 sobre la raíz. Raíz cuadrada de x se puede escribir también como x a la 1 medio, y ahí le aplican la propiedad de la potencia, que es esta misma que tenemos abajo. ¿Ok? Baja el exponente enfrente y al exponente le restamos 1. Luego tenemos la derivada de a la x. Y sería esto. A la x por logaritmo natural de a, donde a es un número. ¿Ok? Entonces yo tengo f función de 3 elevado a la x. La derivada de esto me va a quedar el mismo número, la misma función, por logaritmo natural del número. Después tenemos derivada de logaritmo natural. Por ejemplo, si tenemos, a ver, logaritmo natural de 10. La derivada de esto, según la regla, es 1 sobre lo de adentro. Después tenemos función logaritmo en base a. Puede ser logaritmo en base 10 de 5, por ejemplo. La derivada de esto me va a quedar 1 sobre. X sería lo de adentro, pero esto es un número. Acá tiene que quedar siempre X. Puede ser 2x, por ejemplo. Ok, entonces la derivada del logaritmo en base 10 de 2x va a ser 1 sobre 2x por logaritmo natural de 10. Ok, vamos a ver un poco un ejemplo de este para que nos quede más claro. Por ejemplo, vamos a usar este. Nuestra función va a ser raíz cuadrada de x. Dijimos que esto se puede escribir como x a la 1 media. Entonces, la derivada hacemos como derivada de una potencia. Baja la potencia, le multiplica por la letra 1 medio a la potencia, le restamos 1. Un medio menos 1, si hacen en su calculadora,
les queda menos un medio. Cuando una variable tiene potencia negativa, ¿qué quiere decir? Que la variable se encuentra en el denominador. O sea, sería así. ¿Ok? Si yo quiero alzar esta arriba, le alzo, pero con la potencia negativa. Entonces esto también se puede escribir. Si dijimos que raíz cuadrada de x era x a la 1 medio, entonces x a la 1 medio también se puede escribir como raíz cuadrada de x. Entonces va a quedar 1 medio por 1 sobre raíz cuadrada de x. Y esto se puede escribir todo sobre un solo denominador. Este le multiplica a este y este a este. Entonces queda 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Entonces ese sería un ejemplo de función radical, una derivada de una función raíz. Después tenemos estas derivadas de funciones trigonométricas. Si yo tengo seno, su derivada es coseno. Si yo tengo coseno, su derivada es lo contrario, pero negativo. O sea, menos seno. Y si yo tengo función tangente, su derivada es 1 sobre coseno cuadrado de x. Y 1 sobre coseno cuadrado de x es lo mismo que secante. ¿Ok? Bueno, y tenemos algunos ejemplos. El primer ejemplo ya está resuelto, pero igual lo vamos a hacer. Ok. Tenemos el primer ejemplo que dice función de x al cubo más 1 sobre x. Esta sería la regla de una suma. Regla de la suma, que consistía en que podemos derivar este de acá por separado y este de acá por separado. Y sus derivadas sumadas, como acá. Derivamos primero este más la derivada del segundo término. Y la derivada de x al cubo, como dijimos que era. Baja la potencia y a la potencia le restamos 1. Entonces queda 3 por x al cuadrado. Por eso salió 3x al cuadrado. Después tenemos la derivada de 1 sobre x. Y acá, por ejemplo, podemos aplicarle también una propiedad que les mostré recién, que era que si yo tengo la letra abajo, yo le puedo alzar arriba, pero con la potencia negativa. Entonces me va a quedar, si acá tengo potencia 1, si yo quiero alzarla arriba, me va a quedar x a la menos 1. Entonces ahora yo puedo derivar esto como la derivada de una potencia, que consistía en que bajamos la potencia y le multiplicamos por la letra y a la potencia le restamos 1. Entonces me va a quedar menos 1 por x a la menos 2. Menos 1 me da menos 2. Entonces 1 por un número me da, o sea, 1 por una letra me da la letra. Entonces me queda menos, puedo escribir solamente menos x a la menos 2. Y de forma análoga, como escribimos esto como esta forma, también podemos escribir esta forma como esta forma. Entonces si yo tengo, voy a escribir mejor su signo. Si yo tengo así, ¿cómo puedo escribir?
de esta forma. ¿Ok? Porque acá tiene el signo negativo, entonces quiere decir que primero estaba así. ¿Ok? Entonces por eso queda menos 1 sobre x al cuadrado. Y ya tenemos esto más esto. Pero como es negativo, se va a quedar una resta. Este signo le afecta a este signo de acá y va a ser más por menos. Más por menos es menos. Entonces menos 1 sobre x cuadrado. Y así es como salió esa derivada. ¿Tiene alguna duda? Ok, gracias, Mica. Bueno, y el siguiente ejemplo tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos una multiplicación. ¿Ok? Entonces, hagámoslo. Dijimos que la regla del producto era la derivada del primero, yo le llamo primero a esto, a todo esto le llamo primero, porque es el primer término. Y a todo lo rojo, le voy a poner en rojo, le voy a llamar segundo, que va a ser el segundo término. Primero y segundo. Entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahí derivo lo que tienen los que tienen el apóstrofe. Ok, si yo derivo, ahora vamos a hacer por paso, así bien ordenadito, para que después cuando vuelvan a estudiar sea mejor. Entonces va a ser x a la cuarta más 2x la derivada de esto. ¿Esto qué es? Una suma, ¿verdad? Entonces, la regla de la suma nos dice que yo puedo derivar por separado cada uno, ¿verdad? Entonces, la derivada de esto más la derivada de 2x. Ok, a este le aplicamos la regla de la potencia, derivada de una potencia. Es, bajamos la potencia enfrente, le multiplicamos por la letra y a la potencia le restamos 1. Más, si yo tengo solamente la derivada de un número por una letra y esa letra tiene potencia 1, directamente es la letra nomás, 2, su derivada. ¿Por qué eso? Porque yo si derivo la x, como me quedaba la derivada de una letra que tiene potencia 1, ¿cómo era? Era 1, entonces va a ser 2 por 1. ¿Ok? Entonces va a ser 2. Por eso, una vez que ustedes tengan así 2x, o tengan 2y, o tengan 2z, 2, no sé, m, cualquier letra por un número que tenga así, que no tenga potencia, en este caso sí tiene, pero es 1. Entonces, directamente es la letra que está enfrente. Y son pequeñas cosas, así que con el tiempo se les va a ir quedando a la par que practican. Bueno, y no se asusten, derivada no es para nada difícil. Solo eso sí necesita mucha práctica. Y derivada para ustedes tienen que considerar un tema re seguro.
porque no es difícil. Ustedes pueden. Ustedes si practican, les va a ir súper bien. Tienen que practicar nomás. Todo es cuestión de práctica. Yo también estuve en su lugar y también me costaba mucho. Es un momento sensible ya. Me costaba mucho, pero practicando se pudo. Ok, y a la par que vamos avanzando, les voy a ir contando más anécdotas de cuando probé para la beca. Ok, entonces vemos una letra con un número así sin potencia. Sin potencia le digo cuando tiene diferente de 1. Ok, entonces un número con una letra directamente es el número su derivada. Por eso, la derivada de 2x, 2 directamente. Y esto, como dijimos que podíamos desarrollar, 4 por x, 4 menos 1, 3. Más 2. Ok, entonces ya tenemos la derivada de esto. Después nos queda calcular la derivada de seno de x. ¿Cuál era la derivada de seno de x? A ver en el chat, a ver si se acuerdan que vimos arriba. Derivada de seno de x. Coseno, muy bien. Ok, ahí ya tenemos las respuestas de la derivada de este y la derivada de este, pero no termina ahí. Tenemos que desarrollar. Este era un cálculo auxiliar, no más. Entonces, ya calculamos la derivada de esto, que nos salió 4x al cubo más 2. Por seno de x, a ese no le cambiamos, le dejamos así mismo, más esto también le dejamos así mismo, por la derivada de seno que era coseno de x. Entonces ahí nos queda ya. Esa es su derivada. Ya no hay nada que hacer. De hecho, sí hay algo que hacer, pero no es necesario nomás. No solo que te pida, que sería aplicarle distributiva a cada término que está dentro de nuestro paréntesis. Y eso ya va a depender de cómo nos muestre las opciones de nuestras respuestas. Porque recuerden que nosotros tenemos opción múltiple, ¿verdad? Entonces, si es que nuestras respuestas están en un formato más largo, sería distribuyendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo distribuyo, eso va a ser seno por este primer término. Después 2 por seno más coseno por x a la cuarta más 2x por coseno de x. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Si por ahí ven entre las opciones algo más desarrollado. Bueno, después voy a hacer un poco más pequeño este para que nos quede mejor. Entonces seguimos haciendo ejemplos acá abajo. Bueno, es que ejemplo 76 dice. Tenemos una suma. Tenemos la suma de e a la x más 5x al cuadrado más 3. Entonces podemos hacer por separado la derivada de este, la derivada de este, la derivada de este. Y se suma. La derivada de e a la x
e a la x. Solo e a la x es e a la x otra vez. Después, la derivada de 5x al cuadrado, ¿cómo logró? Bajo la potencia, le multiplico al 5, entonces va a quedar, a ver, voy a hacer acá, la derivada de 5x al cuadrado va a ser 5 por, baja la potencia enfrente, por x a la 2 menos 1. Entonces 5 por 2, 10 por x, y acá 2 menos 1, 1. Entonces va a ser, parece un 2. Ahí está. Entonces 10x más 0. ¿Por qué 0? Porque la derivada de un número solito, 0. Entonces directamente le tenemos la derivada de e a la x, que es e a la x otra vez, más la derivada de este, que es 10x. Ok, después le tenemos a f de x igual a 3 por coseno de x más raíz de x. También tenemos una regla de la suma, entonces deriva este aparte y deriva esta parte. ¿Y este cómo va a ser? Si yo tengo una función trigonométrica y enfrente tengo un número, el número siempre se va a copiar igual. Entonces va a ser 3 por la derivada de coseno de x. Y el 3 siempre lo va a multiplicar. Entonces la derivada de coseno de x es menos seno de x. Este menos le puede multiplicar acá enfrente al 3. Entonces es menos 3 por seno de x. ¿Ok? Por eso salió esto. Después más la derivada de raíz cuadrada de x. Y eso hicimos, a ver, acá arriba. Acá está. La derivada de raíz cuadrada de x me salió 1/2 raíz cuadrada de x, que es lo que tenemos aquí. Este ya saben hacer también. Ok, entonces ejemplo 79, que dice f de x igual a tangente de x. Por trigonometría, ustedes saben que tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Entonces, si yo tengo así, le puedo aplicar directamente la fórmula que tenemos acá, que nos dice que la derivada de tangente es secante cuadrado. Pero ¿cómo llega a eso? Llega de esta forma, de nosotros saber que tangente es seno sobre coseno. Entonces yo acá voy a tener un cociente. Y si yo derivo un cociente, ¿cómo era? La derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Entonces yo puedo desarrollar las derivadas. La derivada de seno es coseno al seno de acá le dejo así, y la derivada de coseno menos 0. Y abajo se queda igual. Entonces acá arriba voy a tener coseno por coseno, coseno cuadrado de x, menos por menos más, seno por seno, seno cuadrado.
y abajo coseno cuadrado de x. Ok, y otra propiedad, otra identidad trigonométrica, vamos a tener que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1. Entonces me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de x. Y esto es lo mismo que secante cuadrado de x. Ok, y así es como logramos encontrar la razón de por qué es que la derivada de tangente es secante cuadrado. Es por esta razón. Desarrolla la tangente y la trata como la derivada de un cociente. Y luego aplica esta identidad trigonométrica y me queda 1 sobre coseno cuadrado de x. Y todo esto es secante cuadrado de x. Es otra identidad también. Ok. Ejemplo 81. Tenemos x cuadrado por logaritmo natural de x. Es una multiplicación. Entonces, le aplicamos la regla. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ustedes ya saben hacer la derivada de x a la quinta. Sería bajar el 5 y al 5 restarle 1, por eso me queda 5x a la cuarta. Al logaritmo natural le dejamos nomás así, después más x a la quinta, en esta parte se le deja a esta sin derivar, por la derivada del logaritmo natural, que sabemos que es 1 sobre x. Y acá puedo simplificar x con este 5 y acá arriba me queda 4. Entonces va a ser 5x a la cuarta por logaritmo natural de x más x a la cuarta. ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Les leo. Ok, unos cuantos pulgares arriba. Espero que los demás hayan entendido también. Está fácil si atendés bien, dice. Sí, así mismo es. ¿Por qué el logaritmo natural era 1 sobre x? Es una propiedad directamente. Una propiedad, acá está, de una función logaritmo natural. Su derivada es 1 sobre x. Así, directamente luego. Como una fórmula, vamos a decirle. Y esto, por ejemplo, también ustedes pueden tener así en su formulario. Pueden crear un formulario y ahí ir anotando las fórmulas. Pueden anotar este, que es álgebra de las derivadas. Después también voy a pasar más tarde también el PDF para que tengan. Mientras voy a borrar esta así. Ahí está. Y eso también. Entonces así ustedes pues pueden copiar eso en un formulario, en una hojita. Y así pueden ir estudiando. Ya van a tener a mano las fórmulas. Pero también las de acá. De funciones trigonométricas. El examen es sin formulario. Sí, sin formulario. Sin formulario. Solamente se puede ingresar con calculadora, un lápiz borrador,
creo que, si no me equivoco, ellos te dan el bolígrafo. Te dan desayunito también, por lo menos. Te dan juguito, chipita. ¿Qué tipo de calculadora? Las básicas, las más básicas. Yo, por ejemplo, tenía la de, creo que era 81 S Plus, algo así, o 91. No me acuerdo si era 81 o 91, pero era S Plus, algo así. Y también la de Ronaldo, no sé si esa es la que se sigue dando en el kit escolar, las que tienen del colegio. Esas. Creo también que sí, 82, ahí está. Gracias. 81 dije yo. Estuve cerca, estuve cerca. Ya no se ve más la letra de mi calculadora. Pero después sacan también la lista de calculadoras permitidas. Van a estar viendo en la página. Y así. Bueno, seguimos, chicos. Derivadas sucesivas. Entonces, si nosotros teníamos que para hacer una derivada teníamos esto, por ejemplo, la primera derivada le llamamos y', una sola, un solo apóstrofe. Si nosotros queremos la segunda derivada, se puede decir así, o se puede decir prima. ¿Ok? Entonces, podemos hallar la derivada de tercer orden. Si dice tercer orden, ya es la tercera derivada. Si dice de cuarto orden, la cuarta derivada. O sea, si te dice de tercer orden, significa derivar 3 veces la misma función. Si me dice cuarto orden, significa derivar 4 veces la misma función. Y así sucesivamente. A ver si tenemos ejemplos. Sí. ¿Ven? Se escribe así. O se escribe prima o se escribe 2. O se escribe 3 veces prima o 3. O se escribe y b, por ejemplo, es en números romanos. No sé si se acuerdan. Y es 3. Y b, ay, no me entra. Y b es 4. B 5. BI 6. Y así sucesivamente. Hasta la enésima. La enésima es cuando n ya es cualquier otro número. Ok, por ejemplo, acá tenemos hasta 4. Entonces puede seguir hasta la cantidad de derivadas que se quiera hallar. O sea, n representa cualquier número. Entonces, si me pide la derivada de cuarto orden, va a ser derivar la misma función 4 veces. Por ejemplo, tenemos esta función que es y igual a x a la séptima menos 2x a la sexta menos 5x a la quinta más 1. Entonces, yo tengo que derivar hasta qué derivado. Me dice y a la b. Y b dijimos que era 4. Entonces tenemos que derivar hasta la derivada de cuarto orden. O sea, tenemos que derivar esto que está acá 4 veces. ¿Ok? Entonces la primera derivada va a ser la derivada de cada uno. 7 por x. 7 menos 1.
6 menos 2 por bajo el 6 y a la potencia del resto 1, que va a ser 6 menos 1, 5. Menos 5 por bajo la potencia. Estoy haciendo acá, ¿sí? Acá, 5 por baja la potencia, multiplicando la letra. Y a la potencia le resto 1. 5 menos 1, 4. Más 1 dice. Entonces, la derivada de 1, 0. La derivada de un número, 0. Entonces, vamos a escribir otra vez para tener ordenado. 7x a la sexta menos 2 por 6, 12, x a la quinta. Menos 5 por 5, 25, x a la cuarta. Esta es mi primera derivada. Tengo que derivar otra vez 7. Derivo cada término atrás, cada uno. Bajo el 6. Al 6 de la potencia le resto 1, me queda 5. Menos 12 por baja la potencia. Baja la potencia. Y a esa potencia de acá le resto 1. Y me va a quedar 5 menos 1, 4. Menos, sigo con este, 25, baja mi potencia, x elevado a 4 menos 1, 3. Y ahora operamos 7 por 6, 42 por x a la quinta, menos 12 por 5 me da 60, x a la cuarta, menos 25 por 4 es 100, x al cubo. Si me equivoco en algo, me avisan más porque estoy haciendo sin cálculo. Entonces, y al cubo, que sería la tercera derivada, ya tenemos la primera, tenemos la segunda y ahora tenemos que volver a derivar. ¿Dónde nos quedamos? Siempre se deriva el último. ¿Ok? Entonces, derivo esto otra vez. Mismo proceso. 42 por baja el 5, multiplicando. Y al 5 de acá arriba le resto 1. 5 menos 1, 4. Menos 60 por baja al exponente, letra, y al exponente de acá arriba le resto 1. 4 menos 1, 3. Menos, continúo acá. No sé si se dieron cuenta, pero cada vez que voy pasando así de número, hago este, después hago este y copio el mismo signo con su mismo número. ¿Ok? Entonces, copio mismo signo, mismo número, baja el exponente, letra, y al exponente, que es 3, le resto 1. 3 menos 1, 2. 42 por 5, si no me equivoco, es 210. Voy a hacer otra calculadora. Sí, 210 x a la cuarta. Menos 60 por 4 es 240 x al cubo. Menos 100 por 3, 300 x al cuadrado. Ahí ya tenemos la tercera derivada, pero a nosotros nos pide la cuarta derivada. Entonces, la cuarta derivada, que está dada por IB, o puede ser también
y 4, o puede ser también y prima, 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 4 veces, es el número 210 por baja el exponente y al exponente de acá arriba le resto 1. 4 menos 1, 3, menos 240 por baja el exponente, letra, y al exponente de la x le resto 1. 3 menos 1, 2, menos 300, y voy con el siguiente término, que es este, menos 300 por baja enfrente el exponente y al exponente de arriba le resto 1. Entonces baja el exponente y al exponente de arriba le resto 1 y me queda x a la 1. Entonces finalmente nuestra cuarta derivada va a ser 210 por 4 me da 840. Me corrigen después si es que también. 840 x al cubo menos 240 por 3 me da 720 x al cuadrado menos 300 por 2 me da 600 x. Tenemos entre las opciones ese valor, sí. Respuesta entonces, esta de acá sería la opción D, que sería la cuarta derivada. Son derivadas sucesivas. Vamos derivando hasta conseguir el orden que queremos. Si yo quiero la tercera derivada, derivo 3 veces. No, puede ser más. Depende de lo que te pida. Te puede pedir, por ejemplo, la sexta derivada de esta función. Y tenés que derivar 2 veces más hasta obtener la derivada que te pide. Acá, por ejemplo, te decía, calcula la derivada número 4 y elevado a la IB. Ese está en número romano, dijimos. Y esto es 4. Tardarías mucho en hacer, dice. Sí, se tarda un poquito, la verdad. Pero es hacer. Incluso puedes llegar hasta un punto en el que te va a salir un número nomás ya. Vamos a probar un poco. Por ejemplo, si derivamos una vez más, para probar más. Entonces esta es la cuarta derivada. Si hacemos la derivada, la quinta derivada, vamos a derivar otra vez, va a ser 840 por 3x al cuadrado menos 720 por 2 por x menos 600. Me va a quedar 840 por 3, 2520 x al cuadrado menos 720 por 2 me da 1440 x menos 600. Después yo puedo seguir derivando x a la sexta, que va a ser la sexta derivada. Esta es la quinta. Esta entonces va a ser la sexta derivada y va a ser derivar esto otra vez. 2520 por 2 por x menos 1440. Y se queda solita nomás allá porque la derivada de x es 1. Menos la derivada de 600 que es 0. Se me va a quedar, me va a quedar 0, 4, 540 x menos 1440. Y si yo quiero una séptima derivada,
me va a quedar 540 por la derivada de x, 540, menos la derivada de un número, 0. Entonces me va a quedar 540. Y si yo quiero la octava derivada, ¿cuánto me va a salir? La octava derivada. Les leo. ¿Cuánto sale? 0. Así mismo. ¿Por qué? Porque ya me queda solamente este. Entonces yo vuelvo a derivar este, que es un número. La derivada de un número dijimos que era 0. Y así sucesivamente pueden ir derivando. Si yo vuelvo a derivar esto, me sigue saliendo 0. 0, 0, 0, 0. Ok. ¿Se entendió bien este tema de las derivadas sucesivas? Ok. Cualquier cosa les leo. Bueno, vamos a ir avanzando. Nos quedan 10 minutos. Ok, y acá llegamos a la regla del L'Hopital, que la vez pasada justamente estábamos ya más o menos hablando de ese tema que tiene que ver con los límites. Entonces dice que es una regla que permite resolver indeterminaciones. Dos tipos de indeterminaciones nos permite resolver. Nos permite resolver la forma indeterminada de 0 sobre 0 y la forma de infinito sobre infinito. Entonces, tenemos por ejemplo así, donde f de x y g de x pueden ser cualquier valor y c cualquier número. Entonces, si nos sale 0 sobre 0 al evaluar, porque recuerden que lo primero que teníamos que hacer cuando teníamos un límite era evaluar directamente el valor al cual tendía nuestra x, donde había x en nuestra función. Y si eso nos sale 0 sobre 0, o si nos sale infinito sobre infinito, que son indeterminaciones, entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿De qué trata nuestra regla del L'Hopital? Que si yo tengo una función arriba y una función abajo, podemos directamente aplicarle, para levantar la indeterminación, aplicar la derivada al numerador por separado y al denominador por separado. ¿Ok? Siempre por separado. Nunca, nunca hay que aplicar como forma de regla de cociente. Acá abajo dicen, cuando se usa la regla del L'Hopital, no se aplica la regla del cociente. ¿Ok? No es que nosotros vamos a tener una función sobre otra y ahí le vamos a aplicar regla del cociente. No, nunca. Siempre el numerador por separado y el denominador por separado. Ok, entonces solamente cuando tenemos indeterminaciones infinito sobre infinito y 0 sobre 0 para poder levantar la indeterminación. Entonces el primer paso que vamos a tener es evaluar el valor de nuestra x en cada x que tengamos acá. Y si eso nos sale 0 sobre 0 o nos sale infinito sobre infinito, aplicamos la regla del L'Hopital. Por ejemplo, aquí tenemos haya límite cuando x tiende a 0 de x sobre seno de x. Entonces, primer paso, ¿cuál era? Reemplazar x igual a 0 en cada lugar que tengamos x. Acá tenemos una x y acá tenemos una x. Entonces reemplazo. Donde haya x, yo le pongo este valor. Entonces le pongo acá arriba un 0 y seno de 0. ¿Ok? Entonces arriba me va a quedar 0 y seno de 0 es 0. Entonces ahí tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y ahí es cuando yo puedo aplicar la regla del L'Hopital, que trata de derivar el numerador y derivar el denominador por separado. Entonces si yo derivo x, la derivada de x, 1. Y la derivada de seno me da coseno. ¿Ven cómo hace por separado? No es que aplique la regla del cociente.
¿ok? Entonces deriva el numerador, después deriva el denominador y ahí sí ya puede otra vez em, reemplazar el valor de nuestra x. Acá arriba tenemos un número, entonces no reemplazamos, solo donde haya x. Acá abajo tengo una x, entonces en vez de la x yo le pongo 0. 1 sobre coseno de 0 me da 1. Coseno de 0 es 1. Entonces 1 sobre 1, resultado 1. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Nunca aplicar en forma de cociente. Siempre se hace por separado. Primero determinamos qué tipo de indeterminación es. Si es que nos sale 0 sobre 0 o nos sale infinito sobre infinito, ahí yo puedo aplicar regla del L'Hopital. No es que siempre tampoco puedo aplicar, ¿ok? Solamente cuando tengo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito nuestra determinación. Y después ya derivamos numerador aparte, denominador aparte. Ok, qué suerte, vamos a terminar a tiempo había sido, yo creí que no. Bueno, y acá es donde llegamos a lo que yo les quería explicar hace rato, que pasamos, salteamos la propiedad que es regla de la cadena. ¿Ok? ¿Qué pasa? Nosotros al principio teníamos la propiedad de f de x igual al logaritmo natural de x, ¿verdad? Teníamos así. Y esto, su derivada era 1 sobre x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo solamente acá adentro tengo solamente x. Pero ¿qué pasa cuando en este caso ya tengo adentro del logaritmo, tengo una función trigonométrica? Y ahí es cuando aplicamos la regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena nos dice que se deriva lo de adentro y se multiplica por la derivada de lo de afuera, pero con el mismo argumento, ¿ok? Entonces, ya tenemos una idea. Ok, entonces dijimos que su derivada era la derivada del logaritmo por lo de adentro. La derivada de lo de adentro. ¿Ok? Y tenemos que la derivada de logaritmo natural es 1 sobre x. Pero nosotros en vez de la x, ¿qué le vamos a poner? A coseno de x. ¿Ok? Es como si fuese que yo acá a este le voy a llamar x. Entonces su derivada, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Solo que yo acá no tengo x, tengo coseno de x. Entonces en vez de esta x, le pongo al coseno. Y le multiplico por la derivada de coseno. Y la derivada de coseno era menos seno de x. Multiplico, me queda menos seno de x sobre coseno de x. ¿Y alguien se acuerda a qué era igual seno sobre coseno? Seno sobre coseno, ¿a qué es igual? Así mismo, a tangente. Entonces yo en vez de escribir seno sobre coseno, puedo escribir menos tangente de x. Entonces
Respuesta, opción. Ay, no sé por qué no escribe. Respuesta, opción A. Menos tangente. Ahí Ariel me escribió. Dice, profe, ¿puedes enviar después de ese medio que tiene todas las clases de matemáticas y para copiar? Sí, voy a mandar en el grupo y voy a reenviar también todos los PDFs desde nuestra primera clase. No sé nomás si ustedes tuvieron clases antes de mí con otra profe, pero todos los PDFs que yo tengo desde que empezamos voy a mandar, sí, para la gente nueva también. Y eso es todo, chicos, por hoy. ¿Tienen alguna duda con este último ejercicio o con algo antes de irnos? Les leo. Qué suerte que se entendió bien. Gracias a ustedes por quedarse, por unirse una vez más. Creo que ya nos falta poco para terminar nuestro contenido. Capaz y 2 o 3 clases más, pero ya falta poquito. Después ya va a ser puro hacer ejercicios, repaso, para que se nos quede todo lo que vimos. Y capaz se nos aclaren también muchas cosas así. Súper bien entonces. Y bueno, que descansen, chicos, que duerman bien. Vamos a estar en contacto otra vez mañana para nuestra clase. Chau, chau. Gracias a ustedes.